El espacio era un océano interminable de frío y vacío. Las estrellas lejanas brillaban como motas insignificantes en la inmensidad, pero incluso en su distancia, parecían apartar la mirada de la flota que avanzaba entre ellas. La flota de los 1000 hijos navegaba en un silencio solemne, un cortejo fúnebre en el que cada nave era tanto un símbolo de poder como una tumba para un pasado irreparable. Magnus el Rojo estaba de pie en la cámara de observación del Fénix Profundo, su nave insignia, una nave tan colosal que podía albergar continentes dentro de sus entrañas. A través de un ventanal curvado que abarcaba la mitad de la sala, el primarca observaba el vacío. Su única pupila ardía con una intensidad que desmentía su inmovilidad. No era un guerrero perdido en la contemplación, era un estratega calculando, un hechicero leyendo los flujos invisibles de la disformidad, un padre pensando en el legado de sus hijos. Habían pasado semanas desde que abandonaron el último sistema. Magnus había sentido la llamada antes incluso de que los sensores de sus astrópatas detectaran los primeros indicios de actividad disforme en el sistema al que se dirigían. Este planeta, desconocido en los registros imperiales, era una anomalía. Sus visiones lo habían mostrado envuelto en cadenas de poder psíquico, emanando un eco que Magnus conocía demasiado bien, el sello inconfundible de Tzeentch. El primarca cerró los ojos y respiró profundamente. Su figura gigantesca se movió apenas, pero el peso de su presencia llenó la sala. La puerta de la cámara se abrió con un suave zumbido, y una figura familiar entró. Era Ahriman, el más talentoso de sus hechiceros, y el hombre que había causado tanto dolor como salvación para la Legión. Ahriman se detuvo a unos pasos de Magnus, manteniendo una postura respetuosa, pero sin inclinarse. Entre ellos no había necesidad de formalidades. Señor, hemos recibido las últimas coordenadas del sistema, informó Ahriman, su voz baja. Los astrópatas confirman que hay anomalías disformes en la superficie. No parecen ser portales abiertos, pero sí artefactos con un nivel de energía similar. Magnus abrió el ojo lentamente, y su mirada, cargada de una sabiduría insondable, se posó en el planeta proyectado en el ventanal. Es como lo vi, murmuró, más para sí mismo que para Ahriman. No hay caos visible, pero el veneno de Tzeentch está enraizado en este lugar. Lo siento en cada fibra de mi ser. Ahriman asintió con gravedad. Sabía que las visiones de Magnus eran absolutas. No había error en ellas, solo un destino que aún no se había cumplido. Los capitanes esperan órdenes, dijo, cambiando. Fosistkar está terminando de alinear las barcazas de asalto. Amon, como siempre, insiste en un análisis más profundo antes de proceder. Y Ator-Maat está preparando los rituales de protección para el desembarco. Magnus giró lentamente para enfrentar a su primer capitán. Su rostro, tan hermoso como terrible, parecía una escultura viviente, llena de cicatrices tanto físicas como espirituales. Quiero que todos se reúnan en la cámara de guerra, ordenó, su voz tan firme como el acero templado. Este juicio no será apresurado. Quiero escuchar a cada uno de mis hijos antes de decidir cómo actuaremos. Este no será un asalto. Será una purga, y será perfecta. Ahriman asintió nuevamente y salió sin más palabras. Magnus permaneció en la sala unos momentos más, observando las estrellas. En su mente, las imágenes de sus hijos desfilaban una por una. No eran simples subordinados. Eran fragmentos de su alma, cada uno una representación de su visión, su esperanza y su tragedia. Cuando finalmente dejó la cámara, lo hizo con pasos que resonaban como el eco de un dios marchando hacia su destino. La sala era un espacio vasto y oscuro, iluminado solo por las proyecciones holográficas que mostraban el sistema estelar en su totalidad. Los capitanes de los 1000 hijos estaban reunidos alrededor de una mesa central, sus figuras imponentes revestidas en armaduras de oro y azul, grabadas con símbolos de su pasado glorioso. Cada uno de ellos llevaba consigo un aura de poder y conocimiento. Fosistkar, el maestro de la telequinesis, estaba al lado izquierdo, sus brazos cruzados mientras observaba las proyecciones con una mirada crítica. Amon, el protector de los secretos, se mantenía erguido al otro extremo. Ator-Maat, envuelto en un manto de runas que parecían moverse con vida propia, recitaba silenciosamente las palabras de los ritos que había preparado. Cuando Magnus entró, la sala entera pareció detenerse. Sus hijos se inclinaron levemente en señal de respeto, pero no hablaron. Él los observó en silencio. Este es un momento crítico, comenzó, su voz resonando con el peso de un primarca que no solo daba órdenes, sino que dictaba el destino mismo.
No solo para este mundo, sino para nosotros. Hemos visto lo que ocurre cuando permitimos que la corrupción eche raíces. No cometeremos el mismo error. Magnus dejó que el silencio llenara la sala por un momento más. Sabía que la palabra de un primarca era una fuerza en sí misma, pero también entendía que sus hijos, cada uno con su propia visión del propósito y la estrategia, necesitaban sentirse parte del juicio. No los había reunido solo para darles órdenes, sino para escucharles, para tejer sus perspectivas en una decisión única e inquebrantable. Hablen. Ordenó Magnus, su voz cortante como el filo de una espada, pero con un tono subyacente que invitaba a la reflexión. No estamos aquí para contemplar lo inevitable, sino para forjarlo. Quiero saber qué piensan. Cada uno de ustedes. Los capitanes intercambiaron miradas rápidas, como buscando quién sería el primero en hablar. Finalmente, fue Fosiscar quien dio un paso al frente. Su armadura, marcada con símbolos de telequinesis y con runas que flotaban débilmente a su alrededor, reflejaba las luces de la proyección holográfica. Señor, este mundo ya está condenado. Si las lecturas de Ahriman son correctas, y no tengo razones para dudar de ello, los artefactos aquí presentes están canalizando una energía que no deberíamos permitir que exista. Mi recomendación es sencilla. Un bombardeo orbital selectivo para destruir las anomalías antes de que tengan la oportunidad de afectar más allá de su alcance. La sugerencia de Fosis era práctica, pero no por ello menos cruda. Magnus asintió lentamente, aunque su expresión no revelaba si estaba de acuerdo o no. Eficiente, dijo, girando su mirada hacia Ahriman, quien permanecía con los brazos cruzados, observando los hologramas. ¿Qué opinas? Ahriman, el hechicero más poderoso de los 1000 hijos y posiblemente el más complejo, inclinó ligeramente la cabeza. Su máscara de rúbrica reflejaba las proyecciones, pero detrás de ella, su mente trabajaba rápidamente, evaluando cada posibilidad. Fosis tiene razón en cuanto a la amenaza, pero una destrucción rápida podría no ser suficiente. Estos artefactos son rastros de Tseentch, y nada que provenga de él puede ser entendido con simplicidad. Si no examinamos el propósito detrás de estas anomalías, corremos el riesgo de ignorar un peligro mayor. Propongo que aseguremos un perímetro y desciendan equipos para estudiar la naturaleza de estas energías antes de actuar. Su tono era controlado, pero firme, dejando claro que no aceptaría rechazos fácilmente. Magnus no respondió. En cambio, sus ojos se posaron sobre Amon, el protector de los secretos, cuya postura rígida denotaba cierta incomodidad ante el debate. ¿Y tú, Amon? Preguntó Magnus, su voz más suave, como si deseara que el capitán hablara sin temor. ¿Qué crees que debemos hacer? Amon respiró profundamente antes de responder, como un hombre que mide cada palabra antes de soltarla. Señor, la prudencia tiene su lugar, pero este no es el momento para ello. Hemos visto antes lo que ocurre cuando subestimamos la corrupción de Tseentch. Si estos artefactos ya han comenzado a influir en este mundo, no podemos arriesgarnos a que su influencia se expanda mientras discutimos. Propongo un desembarco inmediato, con nuestras fuerzas desplegadas en formación de contención, y proceder con la purga sistemática. Estudiar lo que quede después. No antes. Era una posición opuesta a la de Ahriman, este era un juicio, y los conflictos internos eran parte de ello. Finalmente, Atormaat, el más reservado de los capitanes, dio un paso adelante. Sus ojos, rodeados de tatuajes arcanos que brillaban débilmente con energía psíquica, se clavaron en Magnus. Mis rituales están preparados para protegernos de las emanaciones más insidiosas de estos artefactos, dijo con una calma casi inquietante. Pero debemos proceder con cuidado. La destrucción no siempre es la respuesta. A veces, lo que dejamos intacto es más valioso que lo que quemamos. Tal vez Tseentch nos haya dejado esto como una trampa, pero también podría ser una oportunidad para entender mejor su juego. Propongo que primero enfrentemos lo que encontremos con nuestras mentes, y después con nuestras armas. El peso de sus palabras llenó la sala. Cada capitán había hablado, y cada uno había ofrecido una perspectiva válida. Pero al final, todos sabían que la decisión recaía únicamente en Magnus. Él no solo era su primarca, era el faro que los guiaba a través del mar tormentoso del destino. Magnus se apartó de la mesa y caminó lentamente hacia la proyección holográfica del planeta. La luz verde azulada del holograma iluminaba su rostro, resaltando las cicatrices que llevaba tanto en su carne como en su alma. Sus pensamientos eran un torrente, un caleidoscopio de recuerdos y posibilidades. Recordaba el concilio de Nicea. Recordaba cómo la ignorancia y la arrogancia habían sellado su destino.
Pero también recordaba el conocimiento, la iluminación que había encontrado en medio de la tragedia. Esta vez no podía fallar. Escucho sus palabras, dijo finalmente, su voz resonando como el trueno que precede a la tormenta. Cada una de sus perspectivas tiene mérito. Pero este no es un juicio que pueda ser dictado solo por la lógica. Este es un acto de redención, no solo para este mundo, sino para nosotros mismos. Magnus giró sobre sus talones, enfrentando a sus capitanes, cuya atención estaba completamente fija en él. Lanzaremos las cápsulas de desembarco. Estableceremos un perímetro. Pero no quemaremos este mundo hasta que hayamos entendido lo que enfrentamos. Si estas anomalías son trampas, las desactivaremos. Si son portales, los sellaremos. Y si son algo peor, entonces, y solo entonces, desataremos el bombardeo. La decisión estaba tomada. La legión se movilizaría no como conquistadores, sino como verdugos. La sala no estalló en actividad. En lugar de ello, los capitanes se inclinaron levemente, aceptando la voluntad de su primarca con solemnidad. Sabían que el juicio que se avecinaba sería recordado no solo por su brutalidad, sino por su precisión. Magnus el Rojo caminaba por los pasillos con pasos firmes, su figura colosal irradiando una presencia que parecía doblar el espacio a su alrededor. Los guerreros a su paso se detenían brevemente, inclinando la cabeza en un gesto de respeto silencioso. Él no necesitaba hablarles. Su voluntad era un torrente que fluía a través de ellos, encendiéndolos con un propósito ardiente. En el corazón del hangar principal, Fosistkar levantó una mano, y el aire a su alrededor pareció ondular como si respondiera a su voluntad. Las cápsulas de desembarco estaban alineadas como proyectiles de un arma celestial, cada una marcada con runas grabadas por Ator Maat, el maestro de los ritos. Sus palabras arcanas llenaban el espacio como un coro espectral, resonando entre los guerreros rubricados que esperaban inmóviles, sus cuerpos revestidos en oro y azul, tan majestuosos como inhumanos. Aseguren los sellos, ordenó Fosis, su voz cortante como el filo de una espada. Ninguna cápsula debe ser comprometida. Este no es un despliegue cualquiera. Es una purga. Quiero perfección. Cerca de él, Ator Maat continuaba recitando sus cánticos. Su rostro, cubierto por tatuajes que parecían moverse con vida propia, estaba sereno. Sin embargo, sus ojos ardían con una intensidad que hablaba de la gravedad de su misión. Cada talismán que colocaba brillaba brevemente antes de ser absorbido por las estructuras de las cápsulas, formando una red de protección psíquica contra las trampas insidiosas de Tsench. En el hangar secundario, Ahriman reunía a su cábala personal. Conocía demasiado bien las artimañas del dios del cambio. Este no sería un enfrentamiento directo. Sería una guerra de mentes, de voluntades, y cualquier error sería castigado con algo peor que la muerte. Escuchen con atención, dijo Ahriman, girándose hacia los miembros de su círculo, quienes lo observaban. Lo que enfrentaremos no es solo peligroso. Es impredecible. Tsench no deja nada al azar, y nosotros tampoco debemos hacerlo. No duden. No confíen en lo que ven. Si fallamos, no habrá redención para ninguno de nosotros. Las palabras resonaron como un juramento. Los guerreros rubricados que lo acompañaban permanecieron inmóviles, sus armaduras brillando con un destello tenue mientras se alineaban para abordar las cápsulas de desembarco. En el nivel superior del hangar, Magnus observaba la preparación de su legión desde una plataforma elevada. Su ojo único no veía las acciones físicas de sus hijos, veía más allá, a los flujos de energía que se agitaban alrededor del planeta. Las anomalías psíquicas eran como hilos enredados, pulsando con un ritmo que solo él podía comprender. Sentía la leve presencia de Tsench en cada fibra del lugar, una influencia insidiosa que había que destruir antes de que pudiera extenderse. Se volvió hacia los capitanes que se habían reunido a su alrededor, su voz cargada de una calma que ocultaba el fuego de su ira. «Estamos listos», declaró. «No habrá dudas. Descenderemos como el juicio encarnado, y quemaremos todo lo que Tsench haya tocado. Pero recuerden esto, no somos máquinas de guerra sin mente. Somos los guardianes del conocimiento. Observaremos. Comprenderemos. Y luego destruiremos». Los capitanes inclinaron la cabeza. Ahriman habló en nombre de todos. «Será hecho como lo ha ordenado, señor». Magnus asintió y extendió una mano hacia los controles del hangar. Con un gesto, las compuertas comenzaron a abrirse, revelando la inmensidad del espacio.
Las cápsulas de desembarco se alinearon en los rieles de lanzamiento, mientras los guerreros rubricados tomaban posición en su interior. El rugido de los motores llenó el hangar, un estruendo que vibraba en los huesos de todos los presentes. Magnus cerró su puño, y su voz resonó en toda la nave. Que el fuego caiga. Las cápsulas fueron disparadas al vacío, como meteoros que descendían hacia el planeta. Irramtel era una ciudad acostumbrada al orden. Sus calles empedradas habían resistido siglos de ataques del imperio, y sus habitantes, desde comerciantes hasta guardias, se movían al ritmo de una rutina inquebrantable. Pero ese día, todo cambió. La lluvia caía en cortinas pesadas, un manto gris que oscurecía los tejados y reducía las torres de la ciudad a meras siluetas en el horizonte. Las nubes se habían congregado en una masa negra que presionaba contra el cielo, como si quisieran aplastar el mundo debajo. Pero la tormenta no trajo el consuelo del agua. En lugar de ello, trajo algo mucho peor. Primero, llegó el sonido. Un rugido profundo, inhumano, que no venía de las nubes, sino de más allá del cielo mismo. Era un grito que resonaba en el alma, un lamento de metal y fuego que hizo que los pájaros enmudecieran y los perros aullaran de terror. Las campanas de las iglesias se sacudieron en sus torres, emitiendo notas discordantes que se perdieron en el estruendo. En las calles, los comerciantes detuvieron sus ventas, mirando hacia arriba con miedo en sus ojos. Los guardias de las puertas se apoyaron en sus lanzas, buscando en el cielo algo que no podían ver, pero que sentían acercarse. Los niños, que jugaban bajo la lluvia, fueron los primeros en gritar, señalando las nubes negras con dedos temblorosos. El cielo está ardiendo. Chilló uno, antes de correr hacia los brazos de su madre. Entonces, la luz llegó. Un destello rojo y dorado iluminó las nubes, rasgando su oscuridad como un cuchillo. La lluvia comenzó a evaporarse en el aire, convirtiéndose en vapor que envolvió la ciudad en una niebla sofocante. Las gotas que lograban llegar al suelo lo hacían hirviendo, levantando un humo que olía a hierro y azufre. Era como si la misma atmósfera estuviera siendo quemada por algo que no pertenecía a este mundo. Cuando la primera cápsula atravesó las nubes, fue como el golpe de un martillo divino. Una columna de fuego la rodeaba, desgarrando el aire con una violencia que rompió ventanas y derribó a quienes estaban demasiado cerca de las calles principales. Su descenso dejó una estela ardiente en el cielo, y cuando impactó contra el suelo fuera de los muros de la ciudad, el temblor fue suficiente para derribar tejas y hacer tambalear a los edificios más viejos. Le siguieron más cápsulas. Decenas de ellas, cayendo en perfecta sincronía, como un bombardeo metódico. Sus impactos resonaron como explosiones que sacudieron los cimientos de la ciudad, llenando el aire con un rugido que ahogó incluso los gritos de los aterrados habitantes. Cada golpe levantaba columnas de polvo y escombros que se alzaban hacia el cielo como lápidas para un mundo que estaba siendo juzgado. En la plaza central, los habitantes de Irramtel se habían reunido en un caos absoluto. Algunos rezaban a dioses que habían guardado silencio durante siglos. Otros lloraban, abrazando a sus hijos mientras buscaban desesperadamente un refugio que no existía. Los comerciantes abandonaron sus mercancías, dejando que los productos rodaran por el suelo empapado mientras huían sin rumbo fijo. Un anciano sacerdote, con la mirada perdida en el cielo ardiente, levantó sus brazos temblorosos y gritó con voz quebrada: «Es el juicio. La ira de los cielos ha caído sobre nosotros». En las puertas principales, los guardias intentaron organizar una defensa. Los capitanes gritaban órdenes que eran ignoradas por los soldados, quienes temblaban de miedo mientras miraban las columnas de fuego más allá de los muros. Algunos apretaron sus armas con fuerza, tratando de convencerse de que podían hacer algo contra lo que sea que estuviera descendiendo sobre ellos. Un joven recluta dejó caer su lanza, sus ojos fijos en el horizonte. La ira del cielo iluminaba su rostro, y su voz apenas era un susurro. «Esto no es una invasión», dijo, retrocediendo un paso. «Esto es el fin». Pero el fin no había llegado todavía. Estaba apenas comenzando. Las cápsulas seguían cayendo, cada una un proyectil de pura destrucción. Cuando las primeras comenzaron a abrirse, el sonido fue como un lamento metálico que resonó por kilómetros.
Los habitantes de Irramtel que habían logrado llegar a los muros, vieron como las compuertas de las cápsulas se abrían lentamente, liberando una luz dorada que iluminó los campos empapados de lluvia. Y entonces emergieron. Los 1000 hijos descendieron de sus cápsulas como dioses antiguos saliendo de sus templos. Sus armaduras doradas brillaban con un resplandor sobrenatural, incluso bajo la lluvia. Cada paso que daban resonaba en la tierra como un tambor de guerra, y a su alrededor, el agua comenzaba a evaporarse, dejando el suelo seco y agrietado. No dijeron una palabra. No emitieron ningún sonido. Pero su presencia era más poderosa que cualquier grito. Los habitantes que los vieron cayeron de rodillas, incapaces de soportar el peso de su presencia. Algunos intentaron huir, pero sus piernas se negaron a obedecer. Otros simplemente se quedaron en el suelo, llorando, sus mentes incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Uno de los capitanes de la guardia, un hombre que había luchado en decenas de batallas, apretó los dientes y levantó su espada, señalando hacia los guerreros dorados. Formación. Defendamos la ciudad. Gritó. Pero nadie se movió. Sus hombres estaban paralizados, sus ojos fijos en las figuras que se aproximaban con una calma absoluta. El capitán, furioso, avanzó solo hacia ellos, su espada alzada. No llegó lejos. Uno de los 1000 hijos alzó su mano, y una onda de energía psíquica invisible lo golpeó con una fuerza devastadora. El cuerpo del capitán fue deshecho desgarrado como una muñeca de trapo, explotando en una nube roja de sangre. En el centro del campo de batalla, Magnus el Rojo emergió de su cápsula, una figura que dominaba el paisaje con su mera presencia. Su ojo único ardía como el núcleo de una estrella, y cada paso que daba dejaba el suelo marcado con runas que se quemaban en la tierra misma. Extendió sus brazos hacia el cielo, y su voz resonó como un trueno. Se ha corrompido este mundo, declaró, su tono cargado de una furia controlada. Y no dejaré que su veneno se extienda. Este lugar será purificado. Que el juicio comience. La lluvia caía con furia, golpeando el barro y los cascos de los soldados de la guardia de Irramtel mientras mantenían la formación. Las órdenes resonaban entre los hombres, sus voces fuertes para ahogar el retumbar del trueno y el tamborileo del agua. Desde sus posiciones, podían ver las columnas de humo negro alzándose desde los cráteres que los invasores habían dejado tras su llegada. El fuego y la lluvia se mezclaban en un vapor que transformaba el horizonte en un cuadro irreal. Y entonces, desde el humo, emergieron los 1000 hijos. Al principio, eran solo figuras que parecían moverse como sombras en la neblina. Pero a medida que avanzaban, sus formas tomaron claridad. Cada uno de ellos era un titán envuelto en armadura dorada y azul, sus movimientos tan precisos que parecían calculados por una máquina perfecta. No eran humanos, eso era evidente. Su altura y porte, su aura de energía palpable, hablaban de algo mucho más allá de la comprensión de los soldados. El capitán de la guardia alzó una mano, indicando a sus hombres que mantuvieran la posición. No retrocedan. Rugió, su voz cortando el miedo palpable en el aire. Son hombres como nosotros. Solo más grandes. Lancen las flechas. La primera andanada de flechas se disparó al aire, cientos de proyectiles cruzando el campo hacia los gigantes dorados. Por un momento, parecía que la disciplina y la estrategia podrían detenerlos. Pero las flechas no encontraron carne. Chisporrotearon en el aire antes de tocar las armaduras, desintegrándose contra los campos de energía que rodeaban a cada guerrero. La segunda línea de flechas sufrió el mismo destino. Los 1000 hijos continuaron avanzando. No aceleraban, no corrían. Caminaban con una calma implacable, como si los soldados frente a ellos fueran irrelevantes. Uno de los rubricados levantó su arma, una construcción arcana que parecía vibrar con una energía que retorcía el aire a su alrededor. Disparó. Un rayo de energía púrpura atravesó las filas de los soldados, derribando a 5 hombres de un solo disparo. No cayeron gritando, ni siquiera tuvieron tiempo de entender lo que había sucedido. Sus cuerpos simplemente colapsaron, dejando tras de sí un hedor metálico que impregnó el aire. ¡Avancen!, gritó el capitán, sacando su espada y avanzando hacia el enemigo. Los soldados, más por el peso de la costumbre que por valentía, se lanzaron hacia adelante. Las lanzas brillaron bajo la lluvia mientras las botas golpeaban el barro. Pero cuando llegaron a los gigantes, el resultado fue una masacre. Los primeros soldados que llegaron al alcance de los 1000 hijos nunca levantaron sus armas.
Una onda de energía invisible los golpeó antes de que pudieran acercarse, lanzándolos al suelo como muñecos de trapo. Uno de los rubricados, de pie como un dios impasible, movió su mano lentamente, y los cuerpos de los caídos comenzaron a flotar en el aire, girando como si fueran piezas de un rompecabezas. Con un movimiento abrupto, cayeron al suelo, inmóviles. En otro lado del campo, un soldado logró clavar su lanza en la armadura de un milijo. El arma se dobló, inútil, y el guerrero rubricado giró lentamente hacia su atacante. No hubo palabras, ni movimiento apresurado. Simplemente levantó su arma y disparó a quemarropa. El soldado se evaporó en una nube de sangre. El capitán de la guardia, viendo la carnicería, levantó su espada y la dirigió hacia el gigante más cercano. Por Irrantel. Rugió, arremetiendo con toda su fuerza. El milijo no reaccionó hasta que la espada estuvo a centímetros de su armadura. En ese momento, levantó un brazo enguantado y lo extendió hacia el capitán. Una ráfaga de energía lo envolvió, levantándolo en el aire. Su cuerpo se retorció mientras una luz púrpura consumía su carne, y finalmente cayó al suelo, inerte. Desde una posición elevada, Magnus el Rojo observaba el campo de batalla. Su figura, más alta que cualquier otro, era una presencia aplastante que incluso la lluvia parecía evitar. Su armadura, decorada con glifos que ardían con una luz interna, resplandecía en la penumbra. Su ojo único, brillante como un sol moribundo, recorría el terreno con una mezcla de cálculo y desaprobación. Con un movimiento de su mano, Magnus alzó a uno de los soldados caídos, su cuerpo temblando en el aire mientras una energía invisible lo mantenía suspendido. Dime, dijo Magnus, su voz resonando en la mente del soldado y en el aire. ¿Es esto lo mejor que tu gente puede ofrecer? ¿Es esta la resistencia que creen que podrá detener al imperio? El soldado no pudo responder. Su mente estaba rota, fragmentada por el poder psíquico que Magnus había desatado sobre él. Con un gesto despectivo, el primarca lo arrojó al suelo, su cuerpo cayendo con un sonido sordo. Entonces no hay esperanza para ellos, murmuró Magnus, dirigiéndose a sus 1000 hijos. Las murallas de Irrantel se alzaban como guardianes antiguos, sus piedras negras resistentes a innumerables ataques en el pasado. Los soldados en las almenas estaban tensos, con las lanzas listas y los magos canalizando hechizos para proteger la ciudad. Pero esta vez, no enfrentaban bandidos ni bestias mágicas. Esta vez, enfrentaban a los 1000 hijos. Desde el campo de batalla, Magnus el Rojo alzó su mano derecha. Sus dedos, brillando con un fuego psíquico, se cerraron en un puño. Las runas en sus brazos se encendieron, y una onda de energía recorrió el aire como un latigazo invisible. El cielo se partió con un estruendo, y las murallas, tan firmes como habían sido durante siglos, comenzaron a temblar. Los soldados en las almenas intentaron mantener la posición, pero el suelo bajo sus pies se desmoronó. Una sección entera de las murallas cedió bajo la presión del poder de Magnus, enviando rocas gigantescas y cuerpos al vacío. Las defensas de la ciudad quedaron abiertas. Avancen, ordenó Magnus, su voz resonando tanto en el aire como en las mentes de sus guerreros. Los 1000 hijos avanzaron hacia la brecha, sus pasos resonando como un tambor de guerra. Cada uno de ellos era una fuerza imparable, una figura dorada envuelta en un aura de energía que repelía la lluvia y el miedo. Las primeras líneas de soldados que intentaron bloquear su entrada fueron reducidas a cenizas en un instante. Los guerreros rubricados no necesitaban palabras ni estrategias elaboradas. Eran máquinas de destrucción perfectas, guiadas por una voluntad singular. Los arqueros, desesperados, dispararon flecha tras flecha, pero ninguna llegó a tocar sus objetivos. Las flechas se desintegraban en el aire, consumidas por los escudos psíquicos que rodeaban a los gigantes. Los magos, viendo que las armas convencionales no funcionaban, comenzaron a conjurar sus hechizos más poderosos. Bolas de fuego y rayos de energía volaron hacia los invasores, iluminando las calles como una tormenta. Pero nada funcionó. Un hechizo particularmente poderoso, una explosión mágica convocada por un aventurero de alto rango, impactó directamente en el pecho de uno de los 1000 hijos. El guerrero no se movió. Su armadura absorbió el impacto como si fuera una brisa, y el 1000 hijo levantó su mano en respuesta. Un rayo de energía púrpura atravesó el pecho del aventurero, desintegrándolo en un instante. Sus compañeros, testigos de su destino, retrocedieron aterrorizados. No son humanos. No pueden ser humanos. Gritó uno de ellos antes de ser alcanzado por una ráfaga de energía que los redujo a cenizas. Los 1000 hijos no se detuvieron.
Cada aventurero que intentaba enfrentarlos era barrido como si fuera polvo. Sus hechizos eran inútiles, sus armas, juguetes rotos frente a la maquinaria implacable de los Astartes. Incluso los guerreros más valientes, aquellos que habían enfrentado monstruos y dragones, cayeron sin dejar rastro. Ainz Algoun se inclinó hacia adelante en su trono, sus ojos brillando con una luz mágica mientras observaba la escena a través del orbe de proyección. La caída de Irramtel era algo que ni siquiera en sus peores cálculos había previsto. Las murallas, que habían resistido asedios durante siglos, y los soldados, entrenados para enfrentar a cualquier amenaza conocida, estaban siendo arrasados. Los invasores no eran hombres comunes. Eso era obvio. Sus movimientos, su presencia, incluso la energía que los rodeaba, hablaban de algo mucho más allá de las capacidades de este mundo. El orbe flotante mostró entonces una figura diferente. A lo largo del caos, destacaba un coloso envuelto en una armadura muy hermosa, con runas y glifos ardiendo con una intensidad que incluso el orbe tenía problemas para captar. Magnus el Rojo, con su ojo único brillando como un sol moribundo, caminaba con una calma que era más aterradora que cualquier carga frenética. El suelo temblaba bajo sus pies, y el aire mismo parecía doblegarse a su voluntad. Ainz sintió un escalofrío. No era algo que experimentara a menudo. Como Señor Supremo, las emociones humanas ahora eran una rareza para él, pero esta presencia, esta figura, despertó en él una sensación que no había tenido desde su llegada a este mundo: duda. ¿Qué clase de criatura eres tú?, murmuró, ajustando su magia para enfocar mejor la imagen. Entonces, sucedió. Magnus se detuvo en seco, su ojo único girándose lentamente hacia la dirección de Nazarick. Fue un movimiento tan deliberado, tan calculado, que Ainz supo al instante que había sido descubierto. Antes de que pudiera reaccionar, el coloso alzó su mano, y el fuego púrpura y dorado que rodeaba su armadura comenzó a arremolinarse como una tormenta. Magnus habló. Su voz no atravesó solo el orbe. Resonó directamente en la mente de los presentes, una fuerza psíquica tan abrumadora que el orbe vibró antes de comenzar a agrietarse. Así que eres curioso, puedo verte a través de esa patética magia, oscuro y escondido, puedo sentir tu alma, te crees fuerte, siento tu arrogancia, pero recuerda estas palabras ante los primarcas: todo es polvo. El orbe estalló en pedazos, y una oleada de energía psíquica atravesó el orbe, como un rayo que desafiaba el tejido mismo de la realidad. En la gran tumba de Nazarick, los guardianes que rodeaban a Ainz reaccionaron instintivamente al ver el orbe explotar. La sala del trono se llenó de una luz cegadora mientras la energía psíquica de Magnus llegaba como una tormenta desatada. Albedo cayó de rodillas, sus alas temblando mientras intentaba resistir el impacto. Cocytus, normalmente imperturbable, retrocedió un paso, sus ojos brillantes reflejando un destello de incertidumbre. Ainz, sentado en su trono, sintió el golpe directamente en su mente. Fue como un martillo que intentaba atravesar su voluntad. Su aura mágica reaccionó inmediatamente, levantando una barrera para protegerse, pero incluso con sus inmensos poderes, el esfuerzo fue evidente. Imposible, dijo, su voz más alta de lo habitual mientras extendía una mano para estabilizar la energía que aún resonaba en la sala. La conexión con Magnus se cortó tan repentinamente como había comenzado, pero el eco de sus palabras aún resonaba en la mente de Ainz. Ante los primarcas, todo es polvo. Ainz respiró hondo, más por instinto que por necesidad, mientras su mente analizaba lo ocurrido. Esto no es magia de este mundo, dijo en voz baja, su tono más frío y calculado. Esto es algo completamente diferente. Albedo, todavía de rodillas, levantó la mirada hacia su señor. Mi señor, ¿qué ha ocurrido? ¿Está bien? Ainz no respondió de inmediato. En su mente, las palabras de Magnus seguían girando, y con ellas, la imagen de aquel gigante, envuelto en fuego y poder, que había sido capaz de verlo a través de su magia, como si las barreras del mundo no significaran nada. Estamos lidiando con un enemigo más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado antes, dijo finalmente, su tono grave. Todos los guardianes, prepárense. Este no es un enemigo que pueda ser enfrentado con fuerza bruta. Necesitaremos algo más, algo mucho más.
El cielo, antes lleno de nubes negras y relámpagos, comenzaba a despejarse, pero lo que quedaba era un firmamento teñido de rojo, reflejo del juicio que había caído sobre Eirantel. La ciudad, que alguna vez fue un símbolo de orden y resistencia, ahora yacía rota. Los edificios ardían, las calles estaban sembradas de escombros y cenizas, y los ecos de los gritos de los últimos defensores se habían desvanecido en un silencio opresivo. Los 1000 hijos patrullaban las calles, sus armaduras doradas y azules brillando con un resplandor sobrenatural entre las llamas. Cada esquina, cada plaza y cada edificio estaba bajo su control. Los soldados que no habían muerto en combate habían sido ejecutados sin piedad, y los magos más poderosos de la ciudad yacían reducidos a polvo, sus hechizos incapaces de desafiar la fuerza imparable de los guerreros rubricados. Magnus el Rojo permanecía en el centro de la plaza principal, su figura colosal proyectando una sombra que parecía cubrir todo a su alrededor. El suelo bajo sus pies estaba grabado con glifos ardientes que resonaban con energía psíquica, y su ojo único observaba con frialdad lo que alguna vez había sido una ciudad viva. Ahora, Eirantel no era más que un bastión del imperio de la humanidad, una base desde la cual los 1000 hijos podrían continuar su misión. Ahriman, el hechicero más poderoso de la legión, caminó hasta su señor, sus pasos resonando en el silencio. Su máscara metálica reflejaba la luz de los incendios, y las runas en su armadura brillaban débilmente mientras hablaba. La ciudad es nuestra, mi señor. Sus defensas han caído, y los últimos focos de resistencia han sido eliminados. La ciudad está lista para ser fortificada bajo nuestras órdenes. Magnus no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en el horizonte, más allá de los muros destruidos, como si buscara algo que solo él podía ver. Su voz, cuando habló, fue grave y cargada de determinación. Esto es solo el comienzo, Ahriman. Este mundo está contaminado por el eco del caos, y no descansaré hasta que hayamos erradicado cada vestigio de su influencia. Ahriman asintió, pero había algo más en su voz cuando volvió a hablar, una mezcla de curiosidad e inquietud. El poder que percibimos, esa conexión. Mi señor, ¿crees que podrían ser seguidores de Tzeentch? ¿Quizás un culto escondido que guía los hilos de este mundo? Magnus giró su cabeza hacia Ahriman, y por un momento, el peso de su mirada pareció atravesar la máscara del hechicero. Su ojo único brillaba con un fuego interno que reflejaba la furia contenida de un primarca traicionado. No lo sé aún, admitió Magnus, con una calma peligrosa. Pero lo descubriré, serán purgados como todos los demás. Nada ni nadie escapará al juicio de los 1000 hijos. Ahriman inclinó la cabeza en señal de respeto y retrocedió, dejando a Magnus con sus pensamientos. Eirantel, ahora bajo control imperial, comenzaba a transformarse. Los 1000 hijos, con su precisión metódica, empezaron a fortificar la ciudad. Los edificios destruidos se convirtieron en puestos avanzados, marcados con glifos arcanos que vibraban con energía psíquica. Las torres se reforzaron con tecnología que combinaba las artes místicas de Prospero y la ingeniería del imperio, y las calles principales fueron despejadas para permitir el paso de los vehículos y equipos de desembarco. Los civiles que habían sobrevivido se mantenían en silencio, escondidos en las ruinas de lo que alguna vez fueron sus hogares. No había lugar para la esperanza. Los 1000 hijos no mostraban compasión ni hablaban con los habitantes. Sus ojos vacíos, iluminados por la energía que los animaba, miraban hacia el horizonte, siempre vigilantes, siempre listos. Magnus caminó por las calles destrozadas, su presencia imponiendo un silencio absoluto. Sus pasos resonaban como el eco de un juicio divino. Alzó su bastón, y una espiral de luz dorada y púrpura ascendió hacia el cielo, formando un símbolo que se alzó sobre la ciudad como una marca de su conquista. Eirantel es ahora un bastión del imperio, declaró Magnus, su voz resonando en las mentes de los rubricados y los supervivientes por igual. Desde aquí, continuaremos nuestra cruzada. Este mundo será purificado. Y los culpables serán encontrados. A lo lejos, Magnus podía sentir el eco de algo más. Una presencia que todavía observaba, pero que ahora estaba oculta, tratando de evitar su mirada. La conexión psíquica que había sentido antes no se había desvanecido por completo. Era como un hilo delgado que serpenteaba entre los pliegues de la realidad, tratando de esconderse de su poder. Magnus cerró su ojo y permitió que su mente viajara a través de las corrientes psíquicas, buscando al intruso. No podía ver con claridad aún, pero podía sentirlo. Un poder que no pertenecía al imperio ni al caos, pero que tenía su propio propósito. No podrás ocultarte para siempre, murmuró Magnus, su voz cargada de promesa. Te encontraré. Y cuando lo haga, tú también serás juzgado.